A ver, imaginemos una cosa, tenemos dos objetos idénticos a simple vista, mismo tamaño, misma forma, todo igual, pero uno de ellos cuesta 6 veces más que el otro. ¿Se pagaría esa diferencia? Hoy vamos a ver por qué en el mundo de la industria tomar esa decisión correctamente puede ahorrar millones o costar una auténtica fortuna. Y aquí está la prueba del delito, ¿no? Mirad estos números. A la izquierda, un reactor de 6.000 litros de acero inoxidable 316L por unos 100.000 euros. A la derecha, el mismísimo reactor, mismas dimensiones, pero de un material llamado Hastelloy. Y zasca, 600.000 euros. Estamos hablando de medio millón de euros de diferencia. ¡Medio millón! Claro, la pregunta es obvia. ¿Quién en su sano juicio pagaría esa burrada por algo que, en apariencia, es exactamente lo mismo? Pues, la respuesta está en la ciencia que no se ve y, sobre todo, en la historia de un desastre. Un desastre carísimo que os voy a contar, provocado precisamente por tomar la decisión equivocada. Vale, para entender todo este lío, tenemos que ir al corazón del asunto. A la magia, por así decirlo, que hace que el acero sea inoxidable. Pensad en ello como una especie de escudo de fuerza invisible, como en las pelis de ciencia ficción. Entonces, ¿qué es exactamente el acero inoxidable? Pues en esencia es hierro, pero con un truco. Se le añade un poquito de cromo, como mínimo un 10,5%, y este cromo es el listo de la clase. Reacciona con el oxígeno del aire y crea una capa protectora finísima, invisible, el famoso óxido de cromo. Ese es el escudo. Por eso los tenedores de casa no se nos oxidan, gracias al cromo. Pero, como todo buen superhéroe, nuestro acero tiene su kriptonita. Ese escudo, que es genial contra el agua y el aire, tiene unos enemigos que lo destrozan. Hablamos de productos químicos muy específicos como los cloruros o los ácidos fuertes. Esos son sus archienemigos. Y fijaos cómo atacan. Es una estrategia súper sibilina. Los químicos no atacan toda la superficie de golpe, no. Buscan un punto débil, una pequeña imperfección, y ahí empiezan a taladrar. Crean un agujerito minúsculo, lo que los técnicos llaman picadura. Y una vez que esa picadura atraviesa el escudo, se acabó. La corrosión se da un festín con el hierro que hay debajo, creando un túnel que se come el material desde dentro hacia afuera. Brutal. Claro, ante diferentes tipos de enemigos se necesitan diferentes tipos de soldados, ¿no? No se va a mandar a la misma unidad a luchar en la nieve que en la selva, pues con los metales es exactamente igual. Para cada tipo de amenaza corrosiva se ha diseñado un guerrero del metal especializado. Y aquí tenemos a los pesos pesados de la metalurgia industrial. Está el 316L, que es el todoterreno, el que vale para casi todo. Luego está el Hastelloy, el arma secreta contra los ácidos más bestias. El Inconel es el que aguanta el fuego, el campeón cuando la temperatura se dispara a niveles infernales. Y el titanio, bueno, el titanio está a otro nivel, es casi indestructible. Ahora vamos a ponerles números para que veamos la diferencia real. Si ponemos al 316L como el punto de partida, el coste 1, mirad esto. El Hastelloy y el Inconel se van a un coste de 6 veces más. Cada uno en su especialidad, claro. Ácidos extremos y calor extremo. ¿Y el titanio? Pues agárrense, porque hablamos de 10 veces el coste del acero normal. La clave aquí es que cada pasito que se da en resistencia es un salto gigantesco en el precio. Vale, y ahora podríamos pensar, pues usamos siempre titanio y nos quitamos de problemas, ¿no? Ojalá fuera tan fácil. El tema es el coste. El acero 316L es el rey absoluto en industrias como la farmacéutica, porque soluciona el 90% de los casos a la perfección. Es el equilibrio perfecto entre lo que se necesita y lo que cuesta. No tiene ningún sentido pagar una fortuna por un supermaterial si con uno mucho más barato tienes más que suficiente. Pero... ¿qué pasa con ese 10% restante? ¿Qué ocurre cuando te topas con uno de esos enemigos para los que tu soldado de confianza no está preparado? Pues ahora sí, llegamos a la historia de terror que os prometí. La situación es la siguiente. Una planta química necesita un reactor para un proceso muy delicado. Ácido clorhídrico al 20%, que ya de por sí es súper corrosivo. Y para rematar a 80 grados centígrados. Es la tormenta perfecta, una combinación letal para casi cualquier metal. El ingeniero a cargo del proyecto tenía dos presupuestos sobre la mesa. Opción A, un reactor de 316L por 150.000 euros. Opción B, uno de Hastelloy por $500.000. 350.000 euros de diferencia. Y claro, pensando en el presupuesto, tomó la decisión que parecía inteligente en ese momento, la barata. Menudo ahorro, o eso pensaba. El resultado fue catastrófico.
Y rapidísimo. El reactor nuevo se instaló y a los 3 meses ya empezaron a aparecer las primeras picaduras. A los 6 meses, en medio año, la corrosión ya se había comido el 30% del grosor de la pared en algunas zonas. Una auténtica barbaridad. Al cumplir el año, el reactor no era más que un trozo de chatarra. Y peor aún, un peligro enorme por el riesgo de fuga. Y ahora la pregunta del millón, o mejor dicho, de los 3 millones. ¿Cuál fue el coste total de esa decisión inteligente de ahorrar 350.000 euros? Pues agarraos, casi 3 millones de euros. Sumadlo todo, el reactor que tuvieron que tirar, el de Hastelloy que tuvieron que comprar igualmente, y lo que más duele, el dineral perdido en producción mientras la fábrica estuvo parada. Un desastre. Esta historia, que os aseguro que pasa más de lo que nos imaginamos, nos deja una moraleja, una lección que vale oro. Y la lección es esta, y quiero que os es grave a fuego. El ahorro inicial en el material equivocado se convierte en la mayor de todas las pérdidas. No se puede decir más claro. Intentar recortar en los cimientos, en lo que tiene que aguantar todo, no es ahorrar, es jugar a la ruleta rusa con el proyecto entero. Así que, resumiendo, para irnos con las ideas claras. Primero, el famoso escudo del acero inoxidable no es invencible. Segundo, para las batallas duras de verdad, existen aleaciones especializadas, los guerreros de los que hablábamos. Tercero, y quizá lo más importante, saber de materiales es crucial. Lo barato aquí no sale caro, sale catastrófico. Y por último, en ingeniería, el material correcto no es un gasto que hay que minimizar, es la mejor inversión que se puede hacer. Y os dejo con una última pregunta para que le deis una vuelta. Este principio va mucho más allá del acero y de las fábricas. Pensadlo un momento, ¿en qué otras cosas de la vida o del trabajo nos pasa esto? ¿En qué otras ocasiones, por intentar ahorrarnos un poco al principio, hemos acabado pagando un precio muchísimo más alto al final? Ahí lo dejo.